¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos en esta ocasión, hoy lunes, un poquito más tarde de nuestro horario habitual, pero bueno, ya saben que mandaba el dar en directo esa sesión extraordinaria del Pleno en el que por fin se ha dado esa luz verde a lo que será el sistema tranviario. Era un paso necesario para poner a disposición de la Junta de Andalucía el tranvía. Ya saben que el pasado 11 de mayo se reunían las tres administraciones, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, para poner sobre la mesa esos pasos a seguir para que el sistema tranviario funcionara lo antes posible. Pues bien, hoy se necesitaba que todo el acuerdo plenario diese su respuesta positiva a que la Junta de Andalucía accediera a, dentro de muy poquito, empezar a trabajar sobre el terreno. Y otra cuestión también importante ha sido este fin de semana, seguimos todavía con la resaca del pádel, ese deporte que ha sido estrella y que ha upado a la ciudad de Jaén a ser conocida mundialmente como el epicentro que ha sido de este deporte, un deporte que además ha traído a los mejores palistas del mundo, y de ello también les vamos a ir hablando a lo largo de nuestro programa. Pero antes nos vamos a parar en un hallazgo. Hace poco menos de una semana conocíamos la noticia, hablamos de noticias del presente, pero este casi que nos lleva al pasado, al siglo II antes de Cristo. Es el hallazgo del Arco de Jano y con nosotros está el responsable, el investigador de este proyecto, Juan Pedro Bellón. Buenos bienvenido. Días. ¿Qué tal? Felicidades. Muchas gracias. Porque me comentaba, estábamos ahí sobre el terreno buscando, teníamos indicios de que podía estar ahí el Arco de Jano, pero había momentos en los que, esa esperanza se disipaba, ¿no? Sí, digamos que es un elemento que sabíamos que estaba ahí, que otros investigadores ya lo habían buscado por la zona, pero finalmente un poco la excusa o la teoría que se tenía era que estaría sobre un puente en el Guadalquivir y que, alguna avenida en algún momento se habría llevado el monumento. Estuvimos buscándolo en el río, si había algún tipo de cimentación de algún puente y demás, y no era evidente, ¿no? Y fue precisamente un poco insistiendo en esa zona cuando nos encontramos con un elemento que la gente de Mengíbar conoce desde hace muchísimo tiempo, que lo llaman la piedra, la visera, y esto nos habla de que ciertamente es un monumento que siempre ha estado ahí en ese sitio y que en su momento fue nada menos que el arco de Janus Augustus. O sea, estaba visible Sí, parte del monumento estaba visible. Solo se conserva en ese lado que era visible la cimentación de la estructura, y las excavaciones nos están dando un poquito más de información y sin lugar a dudas se trata de un arco monumental. ¿Qué significado tiene este arco para la historia sobre todo y en su momento qué indicaba? Pues indicaba nada más y nada menos que la separación entre dos provincias romanas, entre la bética y la tarraconense. Quiero decir que fue concebido, desde su creación fue concebido como un monumento en el territorio. Es decir, cualquiera que viniera desde Tarraco o Cástulo hacia el Bajo Guadalquivir, o cualquiera que subiera desde Córdoba hacia el Alto Guadalquivir, se encontraba con el arco en el paisaje. Y era un hito sin lugar a dudas, y además marcaba el inicio de la Vía Augusta. Es decir, que es un elemento que va más allá que trasciende lo local. Es un elemento que debe pensarse a nivel de un imperio, y en este caso el Imperio Romano, que con Augusto tiene muchas reformas administrativas, reformas de fronteras, y además también una política muy, patente de monumentalización, de creación de infraestructura, etcétera, etcétera. Estamos viendo imágenes del lugar, el hallazgo, ¿no?, de algo un hito histórico es esto también. Sí, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista patrimonial, yo se lo decía al alcalde de Mengíbar, es un poco como si le hubiera tocado la lotería, porque digamos que cualquiera que tenga algo de inquietud sobre el Imperio Romano, digamos que este elemento le va a llamar la atención. Además, digamos que desde el punto de vista estratégico está muy cerca de una autovía, tiene mucha facilidad para generar una visita, una puesta en valor, que ya estamos también trabajando en eso. Para que esto sea así, de esta manera. La verdad que
digamos que rinde homenaje este arco, ¿no?, al que fuera el primer emperador, precisamente también una persona que estaba o era muy consciente de la importancia, ¿no?, de la red viaria, de la infraestructura, ¿no? Claro, Augusto además es el emperador que genera de alguna manera como una magistratura o una profesión que se dedica precisamente a transportar, por ejemplo, el correo oficial romano a través de las vías que él está construyendo. Además, la vía no es solo la vía tiene además una serie de paradas, de mansiones que se llaman en época romana, y parece que hemos localizado también al lado del arco, justo en la orilla del Guadalquivir, una de estas mansiones, que además estaría justo en el cruce del río y en el límite de las dos provincias. Entendemos que sería un lugar también desde el punto de vista comercial, económico, estratégico muy rico. Y no solo eso, sino que el arco además, cuando se crea en homenaje al emperador y en homenaje también a un dios, el dios Jano. Y esto tiene una lectura muy bonita desde el punto de vista simbólico, porque Jano es el dios de las puertas, de los pasos, Jano es el dios que lo ve todo. Y entonces es esperable también que en el entorno de este monumento, como dice un investigador francés que es Pierre Siliers, se encuentren también estructuras monumentales de tipo algún templo, algún santuario que esté dedicado a este dios y a la vez al emperador, que es de lo que un poco se trataba en este momento. Bueno, yo creo que el hallazgo para el equipo, porque no sé cuántas personas lleva ahora mismo. Pues somos muchísimas. Ahora mismo estamos trabajando, dentro del equipo estaremos 6-7 personas, de la Universidad de Jaén, del Instituto de Arqueología Ibérica, pero aparte ya estamos contando con gente de la Universidad Complutense, de la Universidad de Granada, de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Es decir, que entendemos también que es un hallazgo que necesita de más especialistas y de más recursos para ser investigado. Bueno, usted lo decía, ¿no? Se especula que en la zona todavía sigue habiendo otro tipo de construcciones, aparte de, bueno, pues los restos que queden, ¿no?, del propio arco. Sí, sí, además con los sistemas que tenemos actualmente, que son prospecciones geofísicas o georradar, un poco nos pueden indicar qué hay en el subsuelo sin necesidad de hacer una excavación. O nos pueden ayudar a planificar la excavación. Ahora nos estamos centrando en recuperar y documentar la vía romana, la calzada romana que está allí, que se ha conservado desde hace 2000 años, y nos estamos concentrando en estudiar la estructura del arco, la cimentación, donde nos estamos encontrando algunos elementos decorativos, ornamentales de la estructura. Y el siguiente paso sería pues empezar a buscar y a investigar el entorno inmediato, que es donde esperamos que en la mansión esté pues un vado del río o un puente, o los restos de lo que quede de eso, y también algún tipo de edificio dedicado al culto del emperador y del dios Jano. Es cierto que hasta que no se produce un hallazgo de estas dimensiones, o quizás a menor escala, no conocemos el trabajo que hacen los investigadores, como usted y su equipo. Quizás muchas personas desconocían, ¿no?, a lo mejor salvo los que transitaban por la zona y en Mengíbar, de que estaban trabajando sobre ese terreno. Sí, no, bueno, nosotros sí que llamarlo política es un poco, a lo mejor exagerado, ¿no?, pero nosotros siempre tenemos conciencia de que el trabajo que hacemos siempre tiene que tener una transferencia en la sociedad, ¿no? Entonces sí que hemos tenido siempre un contacto muy directo con el ayuntamiento, con las asociaciones vecinales que están vinculadas al tema de la historia y de la arqueología, y siempre nuestros resultados siempre los hemos estado presentando en ponencias, en conferencias, en actos. Hace un par de años o hace un año también la investigación nos dio un resultado muy bueno con el tema de un asedio de la Segunda Guerra Púnica al sitio de Iliturgi, que entonces nos encontramos los restos que son también totalmente novedosos en la península ibérica. Y bueno, la idea es que nosotros no nos quedamos solo en la investigación. Nosotros entendemos que lo que hacemos tiene que tener su proyección social, cultural, y bueno, a medio plazo también su proyección turística, económica, etcétera, etcétera. Y desde luego lo que está pasando un poco en Mengíbar, que sabíamos que Mengíbar y su entorno tenían un potencial patrimonial enorme, pero de alguna manera lo que nos está pasando es que se está un poco haciendo realidad, ¿no? Es decir, las investigaciones nos están permitiendo pues saber que hay una ciudad ibérica que es distinta de una ciudad romana, que están localizadas en distintos sitios, que esa ciudad ibérica fue destruida en el 206 por Escipión el Africano. Ahora con el tema del arco, digamos que de alguna manera permite trazar
un mapa muy preciso de por dónde iban las provincias romanas, es decir, que desde luego tiene una potencialidad desde el punto de vista patrimonial enorme ahora mismo. Claro, porque esto no es, lo que usted venía explicando, no es llegar y ir allí con todos los aparejos, ¿no? Sí. Y decir, aquí nos ponemos a ver qué encontramos, ¿no? Esto ya lleva un estudio, el saber la zona específica, porque, claro, muchos se preguntarán, ¿por qué en Mengíbar? ¿Por qué en ese punto? Exacto, podría ser en el otro extremo del pueblo, ¿no? Sí, no, aquí la ventaja que tenemos un poco en la provincia es que el patrimonio que hay en general es riquísimo, ¿no? Y esto no es, digamos, una exageración o una, digamos, una evaluación ligera, ¿no? En la provincia hay un patrimonio enorme y realmente es muy agradecido a la hora de investigarlo. Quiero decir que si te planteas iniciar una investigación en cualquier sitio, entre comillas, pues te va a dar resultados, ¿no? Nosotros llevamos con el proyecto desde el año 2012 y sí que contamos con el apoyo en principio de un proyecto de la Junta de Andalucía, luego tuvimos un proyecto del Instituto de Estudios Jiennenses, ahora tenemos un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad, es decir, que de alguna manera los resultados hacen que el propio proyecto crezca, ¿no? Y que participe cada vez más gente. Los recursos tristemente no son los que quisiéramos, ¿no? Pues sobre todo cuando los comparamos con los de algunos colegas de otros países, ¿no? Que nos hablan de cifras. ¿No? Claro, sí, nosotros somos en el presupuesto que tienen para ello. Sí, eso sí. Y bueno, el tema es que de alguna manera estamos recogiendo un poco los frutos de estos años de trabajo también, es decir, que estamos investigando el territorio, estamos investigando el tema de la Segunda Guerra Púnica y la conquista romana. Y sí que es cierto que el tema de la investigación en concreto de esta fase del Imperio Romano, pues a nosotros se nos quedaba un poco en la periferia, ¿no? Es decir, nuestros intereses se centraban un poco en una época anterior, pero claro, no podemos renunciar a esto en el sentido de que entendemos que es muy importante, muy interesante y que además tiene una proyección patrimonial enorme, no solo para Mengíbar, sino para la provincia, ¿eh? Y sobre todo también las ganas de ustedes seguir ahí trabajando pese a todos esos pequeños grandes inconvenientes, ¿no? Porque el dinero es uno de ellos después de tantos años. Claro, nosotros siempre, de alguna manera, casi siempre hay alguien que está un poco, entre comillas, sacrificado, ¿no? por la gestión, ¿no? En el sentido de hacer los proyectos, hacer los informes, conseguir financiación, hablar con el ayuntamiento y que el ayuntamiento te apoye, que lo ha hecho, que lo agradezco. Y bueno, llamar a puertas de otras administraciones para que ese apoyo pues siga creciendo, ¿no? Nosotros ahora nos pondremos en contacto con otras administraciones, con la Diputación, con el Gobierno Central, con quien sea necesario, un poco para bueno, llamar la atención sobre la importancia que tiene esto y la necesidad de hacer una inversión en ese terreno. Porque, insisto, no es una cosa local que le interese únicamente a un ayuntamiento, que tenga un proyecto, digamos, suyo desde el punto de vista histórico totalmente legitimable, sino que es un elemento que creo que se puede aprovechar a una escala mucho más grande. Juan Pedro, cuénteme, para un investigador, para un responsable del proyecto como es usted, ¿qué es lo que más satisface? ¿El trabajar sobre un terreno viendo a ver qué se puede encontrar o una vez hallado saber que hay mucha más historia por descubrir? Bueno, las dos cosas, porque nosotros siempre planteamos una hipótesis de trabajo, ¿no? Que a veces después de verla escrita nos parece una locura, ¿no? Es decir, te propone o te marca objetivos que son muy exigentes y claro, cuando consigues la financiación te preguntas, ¿lo voy a conseguir o no lo voy a conseguir?, ¿no? Eso nos pasó un poco cuando empezamos a investigar en el sitio, en el Liturgi, a investigar el tema de la Segunda Guerra Púnica. Empezamos a ver pues muchísimas dificultades, ¿no? Entre ellas pues el acceso al propio sitio, la magnitud del sitio, que es un sitio enorme, ¿no? La posibilidad de que no quedasen restos realmente de ese asedio que estábamos buscando de la Segunda Guerra Púnica, pero en cambio la propia investigación te va marcando el camino, te va marcando otras preguntas, otras cuestiones, y al final eso es lo que te satisface, es decir, el juego entre lo que tú propones, lo que te dicen los datos, los resultados. Y bueno, con esto del arco, como decía anteriormente, es un poco periférico y no estaba, digamos, en las bases del proyecto, pero también a la vez sí, es decir, cuando nosotros nos planteábamos estudiar el territorio de una ciudad antigua, como en este caso Iliturgi, nos planteábamos conocer
cómo se había transformado el paisaje, la estructura del territorio, la estructura del asentamiento desde el segundo milenio antes de Cristo hasta época romana, ¿no? Entonces eso ya de alguna manera incluía que el tema de estudiar, por ejemplo, los caminos, las vías o los sistemas de paso por el Guadalquivir, eso lo teníamos que considerar. Y bueno, al final, de alguna manera, algo que sabíamos, que era que en el territorio de Iliturgia o Mengíbar se cruzaban las dos principales vías de la antigüedad peninsular en el sur. Bueno, hoy se nos ratifica totalmente, es decir, la vía Augustea y la vía Heraclea se encontraban a la altura del ayuntamiento, del territorio que estábamos investigando. Entonces, bueno, pues de alguna manera es partir de una base con mucha exigencia y a la vez que esa exigencia se vea de alguna manera superada por los resultados, con lo cual pues estamos disfrutando muchísimo también. Bueno, y ahora mucho más, ¿no? Sobre todo, se decía, el Ayuntamiento de Mengíbar ha dado todas las facilidades para su trabajo, incluso ellos se dejan aconsejar por ustedes, porque bueno, esto es un bien de interés cultural, ¿no? Sí, sí, porque digamos que en los ayuntamientos hay personal, a veces sí, a veces no, que digamos tiene una formación necesaria en el tema de patrimonio, no solo me refiero a investigación, sino también a gestión, a protección, a conservación. Y el tema es que en este caso el Ayuntamiento de Mengíbar ha sido siempre muy permeable a un poco que nosotros seamos los que dirijamos, pues qué podemos poner en valor, de qué forma. Se dejan guiar, claro, ¿no? y se han dejado guiar y se están dejando guiar a veces de tal forma que nos sorprende, ¿no? Es decir, hemos trabajado con otros ayuntamientos, con los cuales no ha sido así, no voy a decir cuáles, y bueno, en este caso los recursos que tiene el ayuntamiento pues los pone a nuestra disposición, que además son tan vitales como que, por ejemplo, la excavación que estamos haciendo ahora mismo la estamos haciendo gracias al ayuntamiento, es decir, si no hubiera sido por el apoyo del ayuntamiento, nosotros con el proyecto digamos que no tendríamos medios suficientes. Pensar que, por ejemplo, es muy interesante porque la poca financiación o mucha financiación que nosotros conseguimos a través de proyectos competitivos y demás, nosotros no nos quedamos al fin y al cabo con nada. Es decir, si nosotros conseguimos 200.000 euros, eso se queda en el territorio. Se queda en el presente y se va a quedar a medio plazo. Es decir, esos 200.000 euros van a ser invertidos en el territorio porque se va a contratar gente, se van a contratar operarios, se van a hacer analíticas. Un poco se va a generar un empleo también de calidad, es decir, cuando estamos trabajando a través de la universidad en investigación, lo que estamos pidiendo son pues gente capaz de hacer analítica, de hacer técnicos en arqueología o analítica o análisis con georradar, es decir, una mano de obra muy especializada, ¿no? Y por otra parte, el resultado a nivel patrimonial también se va a quedar allí, es decir, que el beneficio de alguna manera es doble. Se genera conocimiento, con lo cual ya está más que justificado, y por otro lado se generan recursos patrimoniales que en un futuro pues supongo que tendrán su valor también. Pues Juan Pedro Bellón, investigador responsable de este proyecto del descubrimiento del Arco de Janon a muy poquitos kilómetros de donde nosotros nos encontramos. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Felicite de nuestra parte también al equipo a lo que esto va a suponer, ¿no? Y sobre todo le agradezco esta clase improvisada de historia que nos ha dado, que nos ha encantado, y espero que sigan los hallazgos y Muy que bien. esté por aquí para contarlo. A vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues no abandonamos la universidad. Por cierto, ustedes han aportado ahí un regalito especial en este 25 aniversario Sí. de la fundación de la institución académica. Claro. Bueno, pues con ese regalo nos vamos a quedar porque además el pasado viernes tuvo lugar el primer encuentro de titulados de la universidad, un primer encuentro que, bueno, reunió a más de 400 titulados. Con ellos, con algunos de ellos, estuvo nuestro compañero Pedro Tomás López. Aquí estamos en la Universidad de Jaén, en el aula magna, porque va a comenzar en unos minutos uno de los actos más importantes con motivo del 25 aniversario de fundación del campus de La Lagunilla, de nuestra universidad. Sin duda, los grandes protagonistas de la cita van a ser los alumnos, la llamada generación UJA. Y con nosotros se encuentra el rector de la propia universidad, Juan Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues encantado de estar esta noche aquí. Bueno, es un acto muy emotivo, ¿no? Bueno, pretendemos que sea así. Hemos calculado que van a asistir prácticamente 500 egresados y egresadas, y yo creo que es un acto histórico. Es la primera vez que reunimos a tantos egresados y queremos compartir con ellos esta celebración de los 25 años porque
ellos forman parte de la historia de esta universidad, ¿no? Y bueno, pues hemos querido que se sientan protagonistas. ¿Cómo va a ser ese reconocimiento a estos alumnos que han formado parte de este campus? Bueno, vamos a presentar el programa Alumni, que es un nuevo programa. Vamos a revitalizar esa relación, ese vínculo que se genera cuando alguien estudia en una universidad, digamos, forma parte de la historia de esa universidad para siempre. Y lo que queremos hacer es, aparte lógicamente de hacer intervenciones que espero que sean emotivas y de presentar varios vídeos, va a intervenir también el primer alumno que fue el representante de los estudiantes la primera vez que existió la universidad, pero luego también vamos a presentar el programa Alumni, que como digo es un programa en donde se le van a ofrecer una serie de ventajas a los egresados y las egresadas para poder acceder a las instalaciones de la universidad, a la bibliografía, a las actividades socioculturales, en definitiva reforzar ese vínculo que existe, de manera que ellos acudan a los campus de la universidad y sobre todo que aporten su experiencia, porque al final les queremos lanzar este mensaje. Los egresados y las egresadas son importantes para forjar el futuro de la universidad, no para el pasado, que también, y para la historia, que también, sino también para diseñar el futuro de la universidad. Muy bien, muchísimas gracias, rector. Seguimos aquí buscando más protagonistas. Vamos a intentar acercarnos al alcalde de la ciudad, Javier Márquez. Alcalde, usted también ha formado parte de la generación UJA, de esos estudiantes que han estudiado aquí. Pues sí, afortunadamente yo correspondo a la primera promoción de todas, la que nos licenciamos. La universidad se fundó en 1993 concretamente, nosotros fuimos la primera que ya nos licenciamos como Universidad de Jaén en el 94, o sea que ya llevamos unos años. Hay que ver lo que ha cambiado esta universidad, ¿verdad? Hombre, sí, ha crecido mucho y se ha desarrollado mucho y se ha profesionalizado muchísimo. Y la verdad que la Universidad de Jaén es quizás lo mejor que le ha pasado a esta ciudad y a esta provincia, pues en los últimos 25 años, pues es lo mejor que le ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo lo que creo que hay que ir es potenciándola, fomentándola, que vaya desarrollando especialmente en calidad, y yo creo que en ese sentido salvo que uno tenga que estudiar una carrera que sea prácticamente imposible estudiarla en Jaén, realmente no merece la pena salir fuera, me explico, es decir, aquí tiene un nivel de enseñanza bastante importante, interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias, alcalde. Nos acercamos aquí a Ángel Siles, que fue el primer representante de los estudiantes, podemos decir, del campus de Las Lagunillas, de aquí de la universidad. Así fue, sí. Sí. En el año 93, cuando se creó la universidad, pues bueno, pues hubo elecciones para los órganos de gobierno y bueno, y ahí estuve yo, sí, la verdad es que sí. ¿Qué recuerdos tiene de aquella etapa? Pues bueno, yo creo que mi paso por la universidad es para mí una referencia en la vida siempre y bueno, yo creo que casi para cualquiera, una época muy feliz, muy plena y un aprendizaje continuo que me ha servido para el resto de la vida, sí. 25 años cumple la universidad. 25 años, sí, ya vamos para arriba. Los que estuvimos y la propia universidad, sí. 25 años, mucho tiempo y eso, muchos recuerdos y la verdad es que un día muy emotivo, muy bonito. Bien, pues Ángel Siles, que fue representante en su momento, el primer representante de los estudiantes aquí de la Universidad de Jaén. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Compañeros, sin duda son muchos los invitados, más de 400 los que se van a dar cita aquí en el aula magna de la Universidad de Jaén. Vamos a intentar a ver si podemos acercarnos a algunos de los estudiantes también del programa. Es complicado porque en este momento, pero no. Nos vamos a hacer una preguntilla a la vicerrectora de estudiantes. Sí. Bueno, María Luisa, supongo que hoy un día muy importante dentro de vuestro acto de conmemoración de los 25 años. Lo es y realmente yo destacaría como de los más relevantes dentro de nuestras actividades con motivo de la conmemoración. Lo hemos preparado con mucha ilusión, el rector tenía verdadera interés en que esto resultara con éxito y hemos puesto ilusión, empeño en que así sea. Esperemos que también todos los egresados y egresadas que acuden hoy al aula magna pues
pasen un rato agradable, recuerden sus vivencias, recuerden esos años formidables que se pasan en la universidad y en la Universidad de Jaén y todos estemos contentos de este acto. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Gracias, María Luisa. En unos minutos va a comenzar este acto enmarcado dentro de la programación de los 25 años de fundación de la Universidad de Jaén. Pues muchísimas felicidades a la universidad por ese 25 aniversario. Ya estuvo con nosotros hace unos meses por aquí el rector contándonos todas las actividades previstas y esta es una de las más esperadas, además ya lo decía él mismo, con la reunión de todos los titulados de la universidad desde sus inicios. Bueno, seguimos caminando y nunca mejor dicho, porque precisamente sobre el Camino de Santiago vamos a hablar. Ya saben que es uno de los más populares, de los que más se ha hablado de ellos, es la ruta más seguida, la más concurrida y la que cada vez tiene más adeptos, cada vez hay más personas que quieren hacer el camino desde distintos puntos de España. Desde Jaén se hace una ruta, es la ruta Jacobea, y precisamente vamos a hablar con el presidente de la Asociación Jacobea, Jacinto Fuentes. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, una ruta que poco a poco va incrementándose en número de personas y no sé si de curiosos. Pues últimamente están llegando a Jaén peregrinos. Nuestra sorpresa, por ejemplo, hace unos meses que apareció un japonés y bueno, se están interesando por la ruta, por la salida de Jaén. Jaén es difícil venderlo al estar ahí entramado entre dos ciudades que lo absorben todo. Pero sí sale gente, tenemos bastantes personas, peregrinos que quieren iniciar el camino, quieren conocer en un día Jaén y a partir de ahí conocer la ruta. Sobre todo aparecen muchos ciclistas, ¿no? Lo que nosotros llamamos bicigrinos, son los que en una distancia larga, ellos en menos tiempo lo hacen. Y sí tenemos muchísimas preguntas sobre sitios donde dormir, acogida de peregrinos, la señalización, la señalítica, que es muy importante, no ya en las ciudades, sino en el propio campo, en el propio camino. Y sí tenemos bastante respuesta. Incluso ahora, gracias a la parte turística del ayuntamiento, tenemos un sello que se puso en valor el pasado año, un sello jacobeo para el inicio desde Jaén. Y el otro día nos comentaron que desde la oficina de turismo, pues que tienen llamada y nos hicieron varias preguntas para ellos saber responder, los técnicos de turismo del ayuntamiento, para poder responder en ese tema de acogida, en ese tema de señalítica, dónde dormir en Jaén para iniciar el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos resulta, bueno, bastante dar las agradable. pautas necesarias, ¿no?, a esos peregrinos. Bastante agradable de que la gente pregunte y nos llegan a decir, oye, que preguntan por vosotros. No es que nosotros vayamos preguntando, ¿llama gente? No, nos dicen, está llamando gente y queremos saber esto para saber contestar. La ruta jacobea ya es conocida. Quiero decir esto porque hasta hace muy poco, pues bueno, el camino francés, el camino portugués, ¿no? Más los caminos del norte son los más conocidos y recorridos, pero ya se empieza, ¿no?, a conocer esta nueva ruta. Una cosa importantísima que conseguimos a principios de esta década, sobre el año 2010, 2011, se iba a programar, y de hecho está en la Plaza de las Praterías, frente a la Catedral de Santiago, el Museo de las Peregrinaciones, ¿no? En ese momento la Xunta Gallega, a través de Xacobeo, pretendía homologar los caminos que existían en España a través de asociaciones. Nosotros llegamos en el momento justo para incorporarnos, presentando nuestro camino, históricamente con un catálogo por donde circulaba posiblemente una calzada romana, etcétera, etcétera, ¿no? Dimos bastante posibilidad en cuanto a cultura, turismo y a religiosidad en este camino que arranca desde Jaén y pasa por la provincia de Jaén en ese tramo entre Granada y Córdoba, que pasa por Alcalá Real y Alcaudete también, y lo conseguimos. Eso que has dicho, Jacinto, del ser reconocimiento más cristiano, más mariano, es lo que realmente es el arraigo de este, o el objetivo de este camino, ¿no? Se va buscando, a nosotros una de las cuestiones muy principales, porque hacer el camino por hacerlo, hay que tener en cuenta que cualquier otro camino, como pudo ser el francés en su día,
y antes que habéis hablado de esa calzada romana y ese hallazgo impresionante, que particularmente a mí me encanta el tema de los caminos, ¿no? Eran vías romanas donde circuló la gente en época medieval y se aprovechaban de esos caminos que ya habían preparado los romanos, ¿no? Ahora muchos de ellos han desaparecido, no se sabe dónde están, se transita y se trabaja muy cerca de ellos, y hay otros que han eliminado que había que inventárselos para este siglo XXI, ¿no? Y en toda esa historia sí que aparece la religiosidad, sí que aparece la espiritualidad y el movimiento de personas en ese camino, y a nosotros sí que nos pusieron para poder homologar en nuestro camino desde aquí, pues que tuviéramos ese arraigo, que se conociera de gente que circulaba. Y en el Museo de las Peregrinaciones, cuando entra y ve el mapa, allí aparece Jaén, ¿no? Para nosotros, para la asociación, ese momento fue un momento, bueno, de bastante alegría, de ese reconocimiento en un principio a que apareciera nuestra provincia, sobre todo nuestra ciudad, nuestra capital, y en definitiva el trabajo que habíamos hecho nosotros durante un año de investigación dentro de nuestras posibilidades, y ahí está reflejado, ¿no? Bastante. ¿Cualquier momento del año es bueno para iniciar el camino, o hay alguna época especial que se debería hacer? Si empieza desde el sur, yo no suelo aconsejar salir a partir del 15 o 20 de junio en adelante, ¿no? Y es complicado, pero para hacer el camino hacia Santiago, buscar esa meta definitiva, creas o no creas, sea más espiritual o menos, ¿no? Hay mucha gente que lo hace por deporte, ¿no? Y al final repiten, desde luego, desde muchos puntos, algo atrae, algo llama la atención, ¿no? El camino está abierto todos los días del año. Hay, lógicamente, una masa más grande en los meses de verano, sobre todo en el norte de España, y aquí es complicado andar en verano, pero sí es cierto, y bueno, en un grupo que tenemos, la Asociación Andaluza, podemos decir que salir desde Almería, pasar por Granada y pasar por la provincia de Jaén, como es el caso de Alcalá la Real y Alcaudete, en ese paso por ahí, o salir desde Jaén, tenemos desde el mes de febrero y marzo un número importante de personas. Hemos llegado a contabilizar, por ejemplo, en una ocasión, me dio por pasarme por Alcaudete a ver cómo estaban los tales, qué peregrinos podía pasar y eso, y hubo un día que había 16 personas haciendo el camino, por ejemplo, en Alcaudete, ¿no? Como un grupo estaba en Martos durmiendo en el albergue de la Trinitaria, un grupo de 6 personas que habían partido y habían salido desde Jaén. Quiero decir que en época más fresca siempre es más importante salir de aquí por no pillarte un buen sofocón, y lógicamente luego cuando pase el verano, a partir de octubre, vuelve a incrementarse ese número importante que poco a poco va saliendo. Tenemos nosotros una previsión, viendo cómo está todo esto, que en el 2021, año jacobeo, después de 11 años, el peregrino está buscando que llegue esa fecha, ¿no?, para incorporarse un poco más fuerte hacia el camino, y va a ser un boom. Va a ser un boom en todos los sentidos y en todos los caminos de España. Pues sí esperamos que ese tipo de albergue y de acogida que tenemos ahora mismo en el camino mozárabe haya que incrementarlo, y en ello estamos con los ayuntamientos, sobre todo de las poblaciones pequeñas, para ampliar las para plazas, ampliar ¿no? las plazas en ese año, sí. Bueno, muchas personas se preguntarán, claro, ¿cuántos días se necesitan para hacer esta ruta jacobea? Porque son unos cuantos kilómetros. Sin embargo, vosotros estáis dando como facilidades para ir haciendo por etapas, no hacerlo todo de continuo, ¿no? Que se podría hacer también. Por supuesto, aquel que sí tenga disponibilidad de tiempo, ¿no? Y... Bueno, ayer estuvimos haciendo una etapa del Camino Mozárabe a la altura de entre Córdoba y Cerro Moriano, la Asociación de Jaén, dándolo a conocer, y hay un grupito que se ha incorporado al camino y están haciendo la etapa esa de domingo a domingo con nosotros en varios meses, y una vez que se llegue pues más allá de Córdoba, estamos hablando ya cerca de Mérida, por ejemplo, de Medellín, ello incorporarse al camino y seguir haciéndolo hacia arriba, ¿no? Yo en mi suma, porque no lo hice del tirón, no lo hice del tirón, y hablo de mi experiencia, lo hice en 4 golpes de varios días, y sí son 44 días a una media aproximada de 25 kilómetros. Hay días que haces 20 y otros días 35, ¿no? Pero sí hay 44 días partiendo desde Jaén Capital, porque son 1.148 kilómetros, son muchos kilómetros, pero bueno, estamos hablando que hay también desde Sevilla hay 1.001 kilómetros, desde la Catedral, los 1.002, ayer pasamos por la avenida Carlos III y hay un hito kilométrico y ponen 998 kilómetros a Santiago, o sea que la gente lo hace. Y ahora mismo ese paso de personal, de peregrinos que estamos viendo en esta zona de Jaén,
pues resultan ser gente mayor o de cierta edad, muchísimos jubilados, y suele ser extranjeros, muy extranjeros. O sea, viene gente de Japón, viene gente de Alemania, muchísimos alemanes. En ese control que tenemos ahí en los albergues y en los lugares de acogida, en los establecimientos hoteleros, pues vienen muchísimos extranjeros, belgas. Ahora tenemos un par de puertorriqueños que nos llegan mañana, creo que a Alcalá Real. En fin, estamos ahí en contacto y entre albergue y albergue, de aquí salen 2 puertorriqueños, de aquí sale un alemán, de aquí sale un madrileño, ¿no? Y sí es un número importante de gente con cierta edad, preparados físicamente y que adoptan llegar hasta Santiago. Yo puedo decir, con el cual me ha unido una amistad en estas últimas fechas, con un señor que es presidente de una asociación de santuarios en Japón, japonés, y salió de Almería, salió de Cabo de Gata y va a llegar a Cabo de Finisterre. Van 6 personas, ¿no? Y bueno, tienen tiempo, pueden hacerlo. Bueno, y la forma física, ¿no? A lo que se refería Jacinto, eso es fundamental. Aparte de las ganas que uno tenga, pero la forma física en ese aspecto, es imprescindible. En ese aspecto, yo le hablo a la gente, me dicen, bueno, tenemos que estar... Oye, es que esto, antes de salir al campo y antes de salir al camino, solamente hay que andar. O sea, no estamos hablando de ir a un gimnasio, a prepararte. Si lo llevas, muchísimo mejor, ¿no? Lo que hay que preparar es el pie, hay que parar un poco los pulmones, subir. En Jaén estamos acostumbrados a las cuestas y bueno, empieza a subir cuestas y andar por Jaén, o te sube a esos sitios tan bonitos que tenemos a los alrededores, como en La Cañada, el Neveral, etcétera, etcétera. Y bueno, es prepararse, no hay que hacer mucho más, simplemente acostumbrar al cuerpo a andar y a meternos unos pocos kilómetros. Y, hombre, por mi experiencia y por la experiencia de prácticamente de todo lo que ha hecho el camino, de la gran mayoría, por la tarde siempre tienes una recuperación inmediata, un buen descanso, una buena siesta, poner los pies boca arriba, y eso te hace recuperarte y al día siguiente echar andando, ¿no? Yo estoy andando ya. Ya se está preparando. Porque, por cierto, en julio hacéis el camino de Finisterre, ¿no? Sí. Bueno, la asociación lleva unos años que hace 3 excursiones, 3 peregrinaciones hacia la zona gallega para terminar el camino. Y hemos estado en Semana Santa haciendo la terminación de la Vía de la Plata y de nuestro camino en Galicia. Y este mes de julio pues vamos a empezar en Santiago y vamos a acabar en Finisterre, en el fin de la tierra, y en Musía. La gente con los que vamos a ir, vamos a ver cómo se pone el sol, cómo lo veían los romanos y los celtas, etcétera, etcétera, cómo se pone el sol en el último punto de Europa, cómo se pierde por el fin del mundo, ¿no? Y vamos a ir a Finisterre Musía, una excursión de 7 días, andando y conociendo muchísimos aspectos culturales y bueno, y ciertas cositas que hay escondidas de Andalucía en todos esos caminos y en este también, ¿no? Vamos a conocer qué raíces tenemos. ¿Ya está el grupo cerrado? No. ¿Se pueden todavía inscribir? Sí. En la Asociación Jacobea de Jaén, cualquier día que tenemos abierto, martes y jueves, pueden pedir toda la información que necesiten y nosotros le ayudamos a qué ropa llevar, qué tener, cómo prepararse, etcétera, etcétera. Es muy simple y qué hacer para poder venir y para poder prepararse, ¿no? Sí, porque es verdad que vemos a algunos peregrinos que parecen tortuguitas, ¿no? Con sus mochilas a cuestas. Otros son más cómodos, ¿no? Esto de que nos lleven las maletas o la mochila y encontrarla en el siguiente punto es lo mejor, ¿no? Bueno. ¿O eso no es la peregrinación auténtica? No, eso en ese aspecto yo, de verdad que, aunque me gusta más la otra, no es criticable, ¿no? ¿Quién iba a pensar que una persona con 70, 75 años o una persona que tenemos en la asociación que llega casi a los 90, pues se ponga a hacer el camino y ande 6, 7, 8 y 10 días, ¿no? Lógicamente a esa edad o otro tipo de personas con cualquier otro tipo de disminución física, de discapacidad, pues puedan encontrar una ayuda en que alguien le lleve la mochila. Eso está ahí y no hay que quitarlo. Si no fuera por eso no lo harían. Y se quedarían a lo mejor con ese pellizquito en su vida, con esa página que no han escrito, de poder hacer el camino andando, ¿no? Y entonces es una ayuda. Otra cosa es luego buscar el negocio que se busca por otras personas, el cual es también muy respetable y todo el mundo tiene que vivir. Por ejemplo, ahora mismo, por decir algo, Correo ha encontrado en la zona gallega y va a extenderlo por todo la península, sobre todo en aquellos caminos que más peregrinos lleve, pues que te llevan la mochila de albergue o de establecimiento hotelero al próximo, ¿no? Y por 4 o 5 euros diarios te
te lo llevan, ¿no? Y bueno, de un lado lo paga y de un lado para este tipo de personas que necesitan esa ayuda y que sin eso no podían hacer el camino, y la verdad que lo vemos perfectamente. Otra cosa que el peregrino no vemos bien en un camino es el turista que quiere aprovecharse de un camino de peregrinación que está preparado para el peregrino, ¿no? Ahí en ese aspecto, como todo en la vida, aparece el clásico listo, el clásico tal y cual, pero bueno, poco a poco esa gente se va viendo y se van apartando, pero esa ayuda que existe para esas personas, ¿por qué no la va a ver? Por supuesto que sí. Claro, porque hay mucha gente que esto lo dice por tener esa página escrita, pero por decir, bueno, yo he estado en el camino, pero no por lo que realmente la profundidad, ¿no?, que conlleva el hacer el camino. Ya saltar al campo con mochila o sin mochila, con que te la lleven o no te la lleven, ya te metes y te sumerges en un sitio, hace un paréntesis en tu vida y llega un momento, yo hay veces que voy andando con amigos, con desconocidos, pero que coincidimos en el camino, que cuando llevas 3 o 4 o 5 días andando con ellos, y llega un momento que le dices, ¿qué día es hoy? Y hacen así como diciendo, no sabes. Estamos perdidos. Ese está en el camino, ese está en el camino. Y eso le pasa a cualquier persona, lleve o no lleve mochila, es de verdad que está metido de verdad en lo que está haciendo, ¿no? En quitarse un poco de en medio. Es que es verdad que muchas personas vuelven, ¿no? Sí. O aseguran que al hacer el camino no solamente se encuentran a sí mismos, sino que encuentran o se dan cuenta de la persona, ¿no?, que pueden llegar a ser o que han sido hasta ese momento. Menuda aventura el saber cuando llegas a Santiago o al final de tu camino que has sido capaz de terminar, que has sido capaz de hacerlo y que te permite, has estado tan a gusto, te has visto tan a sí mismo que cuando llegas a Santiago no ha terminado la aventura, empieza la siguiente, ¿no? Y eso sí, es una propuesta muy importante que tiene uno personalmente, ¿no? El volver. El llegar es la meta, es realmente el objetivo fundamental de hacer el camino, aparte de, bueno, todas las experiencias o aventuras, ¿no?, que se puedan encontrar en el mismo. Pero ¿conoces a personas que han tenido que dejar el camino? Bueno, hay una forma actualmente, sobre todo en los últimos 10 años, que esa incapacidad por circunstancias, por enfermedad. Bueno, yo he visto en el camino cosas bárbaras, superarse uno a sí mismo, ¿no? Gente aparte de los impedimentos físicos o de salud. Normalmente decir, no tengo fuerza, aquí lo dejo, me doy la vuelta. Normalmente el peregrino vuelve, el que está contento vuelve. Yo tengo amigos que, bueno, no creían en esto y todos los años vuelven, todos los años hacen un camino distinto o empiezan desde aquí. Y todo el mundo, siempre que tiene la oportunidad, toda la persona que lo ha hecho y le ha llenado satisfactoriamente, vuelve. Ahora sí hay una cuestión, y en Jaén está empezando a ver ese grupito de peregrinos que han hecho 2 caminos y qué tal, que está el hospitalero voluntario, ¿no? Y otra forma de hacer el camino. Hay las asociaciones a nivel nacional, en los caminos más poblados tenemos una serie de albergues en los que va el hospitalero voluntario, ofrece su trabajo, él se tiene que pagar su comida, su viaje, lógicamente allí no va a pagar dormir en el albergue, ¿no? Pero hace 15 días de sus vacaciones o una semana de sus vacaciones y lo da a la persona que va andando, ¿no? Lo da a la persona que va andando y que necesita ayuda. Y yo te puedo decir por mi experiencia, aunque tan solo he estado una vez y fui a sustituir a un amigo unos días, lo que te llena hablar con la gente por las tardes, sus motivaciones, el por qué van. Te llevas gratas sorpresas de cómo no solamente la persona normal va, cómo hay gente muy, muy importante, peregrinos muy importantes, que con su barba y su ropa de peregrino intentan pasar desapercibidos y están haciendo el camino y esas conversaciones en el futuro. Es una forma de hacer camino nueva, ¿no? El ser hospitalero y el estar en un albergue ayudando a las personas, sobre todo a darle charlas, ¿no? Está muy bien. Bueno, tenemos que concluir, Jacinto, te agradezco que hayas estado por aquí, pero sí es verdad que este domingo tenéis un acto solidario también, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros ayudar? Te lo agradezco muchísimo. Bueno, todos los años la asociación hace una cosita solidaria con alguien. El año pasado tocó a Celia y este año vamos a ayudar a un grupito de gente joven que quieren montar en Tinduf, una escuela de sordomudos, y tienen un proyectillo y le vamos a ayudar. Por 5 euritos en la Neveral, hay que hacer lógicamente inscripción, pues por 5 euritos van a tener su fruta, su botellín de agua y un plato de arroz allí, un plato de arroz, de paella. O sea, una jornada Sí. Vamos a andar 9 kilómetros por allí, que es motivo de camino que andamos.
y bueno, vamos a ver si le podemos ayudar económicamente y podemos finiquitar ese colegio que quieren montar en el Sáhara. Bueno, pues nos vamos directamente al Neveral. ¿A qué hora? Pues empieza a las 10:30, hay que inscribirse antes en la asociación, lógicamente, o bien por correo electrónico, y a las 10:30 empezamos la marcha. Y una vez que terminemos, pues nuestra convivencia, nuestro arroz y disfrutar. Y a pasar un día estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buen camino. Y ustedes ya saben, exactamente, buen camino. Ustedes ya saben, el próximo domingo en el Neveral a primera hora para poder ayudar y también empezar a hacer ese ejercicio, si es que tienen previsto hacer el Camino de Santiago en próximas fechas. Por cierto, hay que empezar a fortalecerse y qué mejor que con nuestro entrenador personal, con Miguel, para que nos diga qué ejercicios tenemos que realizar para, bueno, prevenir lesiones de espalda. Hoy vamos a realizar algunos ejercicios que podréis hacer en casa para trabajar ciertas partes del cuerpo que nos van a beneficiar de cara a prevenir lesiones en la espalda y a tonificar ciertas partes. Uno de ellos es un trabajo muy interesante de glúteo. Nos vamos a poner en cuadrupedia, vamos a mantener la pierna recta en el aire, intentando que no se bascule, que no se mueva la cadera. Este será un ejercicio, manteniendo esta posición vamos a activar glúteo, un músculo que influye mucho en la estabilidad de la columna. Pasado unos segunditos podemos hacer círculos en el aire con esa misma pierna, vamos a meterle un poquito más de intensidad. Siempre tenemos que intentar controlar que la cadera no se mueva, hacer el ejercicio desde el glúteo, moviendo la pierna, la cadera no se mueve. Controlaremos la zona lumbar, controlaremos la zona abdominal. Podemos también hacer otro ejercicio, otra alternativa, arriba y abajo, siempre, repito, controlando la cadera, que no se suba ni se baje, intentar controlar el arco lumbar, que no sea excesivo el arco, pero que tampoco se quede totalmente recta la espalda. Hay que mantener las curvaturas fisiológicas de la columna. Otra alternativa para trabajar toda la parte de la columna e intentar siempre tonificar esta parte que hoy en día tan débil tenemos es poniéndonos totalmente boca abajo. Una vez que estamos en esta postura, con los brazos extendidos, vamos a levantar pierna izquierda, brazo derecho y aguantamos en el aire. El levantamiento tiene que ser suave, no vamos a excedernos en levantar la pierna para que no haya excesiva tensión en la zona lumbar. El brazo irá ligeramente abierto o separado de nuestra cabeza y aguantaremos durante unos 30 segundos. Tomando aire y soltando aire. Cambiamos al otro ejercicio, al otro lado. Siempre tenemos que tener en cuenta la activación de los músculos, de los grupos musculares que queremos activar. En este caso, parte trasera de toda la pierna junto con glúteo, cuadrado lumbar y parte superior van a estar en tensión y tenemos que ir controlando que no se nos carguen otras zonas. Paramos. Siguiente ejercicio sería poner las dos manos justo debajo de la frente. Realizaremos un levantamiento no muy excesivo, cuando quiera, y aguantamos ahí otros 30 segundos. Aquí en este ejercicio vamos a activar todos los músculos paravertebrales de nuestra columna junto con glúteos y parte trasera de las piernas, los cuales son músculos que nos van a mantener en nuestro día a día totalmente erguidos. Esto realizándolo varias veces vamos a asegurarnos tener una correcta activación de la musculatura de nuestra espalda y en un futuro prevenir dolores de espalda.